Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú. Hoy hablaremos sobre el diseño de la línea de investigación. Esta actividad corresponde a la cátedra de Metodología de la Investigación. Pasaremos directamente a hablar específicamente de la investigación cualitativa aplicada a la psicología, las características de la investigación cualitativa, las fases de la investigación cualitativa y la investigación holística. Nos apoyaremos en los estudios de la doctora Jacqueline Hurtado de Barrera, una destacada investigadora que ha propuesto el desarrollo de la investigación holística, el cual permite una visión sumamente amplia de los acontecimientos, de los fenómenos sociales. Los métodos de investigación cualitativa en psicología. Un estudio cualitativo suele utilizar distintas estrategias debido básicamente a tres cuestiones. Por una parte, el hecho de que los datos que se generan pueden ser de distinta naturaleza. En ese aspecto, podemos tomar tanto grabaciones, entrevistas, filmaciones, aportes de otras investigaciones, compendios documentales, todo para poder tener una aproximación y una base de datos amplia. También, por otra parte, tenemos la comprensión holística del fenómeno utiliza diferentes modos de aproximación de la realidad social. Es importante que debemos estar presentes durante el fenómeno para poder captar mayor información. Es imprescindible participar en el estudio estando dentro del fenómeno. Y por último, el rigor de la investigación cualitativa requiere el proceso de una triangulación de todos esos elementos para obtener una mayor información y diferentes vertientes, diferentes ángulos de estudio, diferentes opiniones. Ejemplo de la metodología de investigación. En esta exposición tomaríamos únicamente la etnografía, por citar un ejemplo, uno de los ejemplos más citados en internet y de mayor estudio, que es el estudio de las etnias. ¿Por qué tomamos este? Porque es un estudio social ampliamente documentado y en el cual necesitamos utilizar una aplicación cualitativa de la información, necesitamos estar dentro del fenómeno, tenemos que evaluar tanto los diferentes elementos de las etnias como el contexto total, global de las etnias, lo cual implica una evaluación holística, una investigación metodológica de las circunstancias del fenómeno. Es importante que las estrategias como la etnografía se apoyan también en grabaciones de video, en historias, en objetivos materiales, en documentos, en diferentes aportes de otros investigadores, aparte de, por supuesto, la investigación en curso, para poder tener un apoyo documental sobre el grupo que se encuentra en estudio o en investigación. Pero, ¿qué es la investigación holística? Es una investigación que abre un panorama muy amplio, que permite un estudio general, pero de cada uno de los elementos, de su interrelación y de cómo esos elementos conforman diferentes fenómenos entre sí. La palabra holística viene del argot griego de integridad, de amplitud, de que el todo conforma más que la suma de sus partes, porque los fenómenos sociales varían y se modifican sin importar las interrelaciones existentes en cada uno de los componentes del fenómeno. Vamos a, según la interpretación holística, a entender que la investigación va a pasar de la exploración, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. En algunas partes sea perceptual, lo que podemos percibir a través de la observación, de la lectura, análisis de los datos y de la evaluación de otras investigaciones. Aprehensivo, porque podemos tomar información, analizar y comparar. Comprensivo, necesitamos proponer, explicar qué está pasando. Integrativos en las últimas tres fases, donde tenemos ya información, podemos modificar variables, podemos confirmar hipótesis y teorías y podemos evaluar nuestros resultados para continuamente con la exploración nuevamente. La fase de la investigación holística. Tenemos la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación analítica, la investigación comparativa, la investigación explicativa, la investigación predictiva, la investigación proyectiva, la investigación interactiva, la investigación confirmatoria y la investigación evaluativa. Esto conforma la espiral de la investigación. La licenciada Raquel indica que según este estudio, este modelo de investigación,
Empezamos con la exploración, la descripción, a analizar, a comparar, a explicar, a predecir, a proponer, a modificar, a confirmar y a evaluar. El proceso va en ascenso y cada etapa entre sí va a ir evaluando cada uno de los elementos en cada etapa de evaluación. Es decir, que en la exploratoria pasaremos a describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar, como en todas las demás etapas ascendentes. Y por supuesto, mientras llegamos a más información, tengamos más datos evaluados, la investigación se irá haciendo más compleja, irá abarcando mayor cantidad de datos. Regresando a las etapas de la investigación holística. En la fase exploratoria es una fase donde tenemos la toma de datos inicial, evaluamos toda la información, se basa mucho en la observación, en el análisis de los datos que podemos acaparar, que podemos recopilar, que podemos tomar como base, es muy amplio y se basa en un estudio muy grande para poder tener una gran posibilidad de proyecciones de variables. Pasamos a la investigación descriptiva, donde vamos a describir toda la información captada, toda la información que hemos podido observar, toda la información que hemos podido recopilar, la información de otras investigaciones y que posteriormente han sido estudiadas y presentadas bajo una descripción. Tenemos también la investigación analítica, donde vamos a analizar los datos, no específicamente para buscar causa de fenómenos, todavía no hemos tocado ese tema, simplemente analizar la información que hemos podido recopilar. Pasamos a la investigación comparativa, donde necesitamos otro punto de vista, otro punto de análisis para poder comparar con la información que tenemos a la mano. Es importante que para la comparativa tengamos este tipo de interrelaciones para poder desarrollar una mayor cantidad de variables para seguir en la investigación. Tenemos la investigación explicativa, donde analizaremos la interrelación de las diferentes variables de la etapa anterior, donde empezaremos a buscar en la explicativa no la causa de los fenómenos, pero sus consecuencias. La investigación predictiva, donde podemos observar claramente los fenómenos de la investigación. Presenciamos, los describimos, los analizamos y todavía no estamos en la posibilidad de estudiar sus causas, pero sí de sus relaciones y de ver cómo estos fenómenos afectan todo el fenómeno general social. Tenemos la investigación proyectiva, donde estamos en la capacidad de que dependiendo de las causas, dependiendo de los elementos que se encuentren interrelacionados en el fenómeno social, podemos proyectar conductas, fenómenos, podemos ver cómo varían determinados elementos de la investigación cambiando puntos iniciales de la investigación. Pasamos también a la investigación interactiva, donde directamente nosotros empezamos a modificar variables para producir eventos programados basados en la proyección del evento anterior, para poder cambiar y validar la información que estamos captando y tener una fuente importante de datos sobre nuestra capacidad de investigación. Pasamos a la investigación confirmatoria, donde validamos los datos después de haber variado los diferentes elementos. Podemos jugar con las variables, podemos interactuar con diferentes fenómenos del aspecto social, podemos interrelacionarlos para poder verificar que los datos que estamos obteniendo se ajustan a una metodología epistemológica con cierta base científica y en comparación con las hipótesis y las teorías. Y en la investigación evaluativa es donde vamos a confirmar la hipótesis inicial, las teorías que teníamos al principio de la primera etapa de la investigación, para poder continuar nuevamente con la elíptica de la investigación, donde el proceso irá en un proceso infinito que no para de más búsqueda de información, de corroboración, de búsqueda de nuevos datos para corroborar teorías que pueden estar o no en el ojo de la observación, para poder conseguir una información fidedigna. Es decir, el proceso nunca acaba, es un proceso que va haciéndose cada vez más complejo para la búsqueda de una información apegada a los parámetros que implican
la capacidad de evaluación, la capacidad de verificación, la capacidad de un estudio comparativo. Muchísimas gracias. Feliz noche.